Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando las Escrituras, estamos estudiando los libros proféticos. Hoy vamos a juntar 2 días y por lo tanto vamos a hacer breves comentarios respecto a los capítulos del 3 al 7 del libro de Miqueas. En Miqueas 3 veremos que en alguna Biblia se titula como denuncia contra los gobernantes. Creo que es clave la pregunta que hace el profeta al final del versículo 1. Dice, ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? Dirigiéndose a estos gobernantes. Y esto nos hace recordar que el liderazgo tiene responsabilidades. Acá una responsabilidad fundamental. Estos debían conocer la Torá, la ley, y dirigir al pueblo en el conocimiento y la obediencia de esta. Estos debían conocer la verdadera voluntad de Dios y guiar al pueblo en esta verdad. El conocimiento y la enseñanza de las escrituras es transversal durante toda la Biblia. Son un pilar esencial en la guía del pueblo de Dios. Por eso es que vemos que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, le dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Acá vemos que Miqueas exhorta a los líderes del pueblo y les dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Estos solo tenían una preocupación por cubrir sus propias necesidades. Sin embargo, quedaba poco para que estos que pensaban que todo estaba bien, que aquellos que, a pesar de que sus corazones estaban llenos de pecado, pensaban que Dios estaría con ellos. El profeta vemos que les advierte que estos clamarían al Señor, pero éste no les respondería. Miqueas dice que los falsos profetas proclamaban paz en el nombre del Señor, sin que el Señor pusiera esas palabras en su boca, de tal manera que con esto solo traerían la guerra a su pueblo. El profeta en el versículo 8 dice, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto es en absoluto contraste con aquellos que desean hablar y juzgar y profetizar en el nombre del Señor. Sin embargo, estos lo único que hacían, lo hacían para poder enriquecerse. El versículo 11 dice, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Así aseguraban estos. Y esto me hace meditar en cuántos falsos profetas, cuántos falsos pastores, cuántos falsos evangelistas hoy en día son un reflejo de este versículo. Hablan y dicen que el Señor está con ellos y prometen una falsa seguridad, pero esto lo hacen porque a quienes les endulzan el oído responden con grandes donaciones que enriquecen finalmente sus arcas personales. Pero de la misma manera en la cual el profeta Miqueas promete el juicio para estos, así de la misma manera nuestro Señor promete también juicio para ellos en su venida. Sobre el capítulo 4 leemos que lo que algunos llaman las promesas de paz. En Miqueas 4, el Señor muestra su misericordia, prometiendo la restauración de todo el pueblo penitente, judíos y gentiles por igual, todo esto por medio del Mesías. Cuando los profetas usan la frase en los postreros tiempos, están refiriendo al tiempo del Mesías. Por lo tanto, usted va a poder hoy día leer detenidamente y verá cómo muchos versículos usted los asociará fácilmente al reino de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 de este capítulo dice que llegará el tiempo donde nos enseñará y andaremos por sus veredas. Una cosa es ser enseñados y aprender acerca de la voluntad de Dios, pero la más importante es poder andar en esta voluntad, cumplir con la voluntad del Señor. Para esto, obviamente, es necesario conocerla y para eso debemos ser enseñados. De ambas cosas se preocupará el Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a su santa y soberana voluntad. Hoy día nosotros anhelamos que se nos enseñe a andar en sus caminos, pero, insisto, hermanos, nuestra preocupación, nuestro corazón debe estar también acompañando esta preocupación con un intenso deseo de cumplir y hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 5, la Biblia es titulado como el reinado del libertador. Y en el, perdón, y en el versículo 2 nos encontramos con el conocido versículo que podemos reconocer en su lectura como este citado en el Nuevo Testamento y hace referencia al nacimiento de nuestro Señor. El versículo dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel,
y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Al decir desde los días de la eternidad, solo uno puede cumplir con este requisito, y ese es nuestro Señor, quien ha existido desde la eternidad, porque Él es Dios. El versículo comienza diciendo, y Él será nuestra paz. Acá hay solo tres palabras en hebreo, pero el mensaje que proclaman es infinitamente grande y glorioso. Millones de palabras no pueden agotar su pleno significado. Tampoco puede toda la vida de un hijo de Dios experimentar su plena alegría. Él será nuestra paz, nuestro shalom, aquel por quien tenemos una relación de unidad completa, una armonía perfecta y la paz con nuestro Padre Celestial. Aquellos que antes estábamos enemistados, hoy día gozamos de paz y protección de parte del Padre. La muerte expiatoria del Salvador hizo la paz entre Dios y nosotros pecadores culpables. Su intercesión diaria delante del Padre nos da una paz tremenda en medio de nuestras vidas. Su amor como el buen pastor y cuidado de nosotros nos permite vivir en paz en medio de este valle de lágrimas en este mundo. Su muerte y su resurrección nos darán paz en la hora de la muerte. Así que no es extraño que los ángeles en las afueras de Belén anunciaran su nacimiento con un coro celestial diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. También esto me hace recordar cuando nuestro Señor en su despedida dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el hombre. Entonces, qué bueno es entender que Jesucristo es nuestra paz y recordarlo y meditarlo en este día. Sobre el capítulo 6 es bueno destacar el versículo 8 que dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia. Así nosotros podemos ver constantemente en las escrituras lo que realmente importa para el Señor, pero que el pueblo nunca comprendió. Estos preferían los sacrificios, estos preferían dar esta imagen y apariencia por medio de la religiosidad, pero se olvidaron del fin y el objetivo de estos, el cual tenía que ver con nosotros poder obedecer a Dios, pero especialmente en el amor y la misericordia que, que Él tiene con nosotros poder demostrarla con otros también. Así, sobre este capítulo 6 en general, quiero citar a un comentarista, el cual dice lo siguiente. Dice, Miqueas 6, en los versículos del 1 al 4, el profeta vuelve de su visión del futuro a la condición real de su pueblo que era totalmente desesperada. Las montañas, como los monumentos más perdurables de la naturaleza, son citadas como testigos en la gran prueba entre el Señor y su pueblo. Al igual que Israel, hemos sido liberados de la casa de la esclavitud con un amor infinito, pero qué rebeldes y obstinados hemos sido. Los versículos 5 al 8 prueban la impotencia de una religión que solo es externa y de la cual nosotros debemos cuidarnos. También dice que pocos han gozado escuchar la voz de Dios como lo hizo Balaam, pero en el versículo 5, pero vemos que él amó más el salario de la injusticia, y esto eclipsó el resplandor divino que se nubló y finalmente se anegó. Los versículos 9 al 11 revelan lo infructuoso de una vida de pecado. Tarde o temprano la naturaleza misma se vuelve insensible. Siembra pero no cosecha, pisada del lagar pero no produce jugo. El único camino hacia la verdadera satisfacción y la paz está en el amor y el servicio fiel a Dios. ¿Por qué somos tan lentos y difíciles cuando debemos recorrer el camino que el Señor nos ha mostrado? Sobre el capítulo 7, el mismo comentarista dice lo siguiente, dice, me queda 7, las cosas habían llegado a un punto terrible en la ciudad favorecida. La opresión, el soborno y el derramamiento de sangre estaban por todas partes en ascenso. Los hombres hacían el mal con ambas manos. Los maridos no podían ya confiar en sus esposas. En tales momentos no hay refugio para los hijos de Dios, sino solamente en Dios. Cuando hemos aprendido la lección, encontramos a Dios que aparece en nuestra ayuda. Él nos saca la luz y nos reivindica. Entonces los que nos odiaban y sugerían que nos había abandonado se verán obligados a admitir que nos ha vindicado completamente de su reproche. Tengan buen ánimo, hermanos y hermanas. Espere en Dios. Él sacará su justicia como la luz y su juicio como al mediodía. A continuación, en este capítulo, en la parte final, el profeta suplica al pastor de Israel que repita las maravillas del Éxodo. Sabe que Dios no solo perdonará las iniquidades, sino que también
las someterá pisoteándolas bajo sus pies. De esta manera, cuando una piedra se hunde en las profundidades del océano, no puede ser recuperada. Y cuando el pecado es perdonado, Dios nunca lo recuerda, ni aquí ni en el futuro. Y esto también debemos recordarlo. Debemos eliminar aquellos sentimientos de culpa y entender de que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y como dice la carta de los Romanos, para aquellos que hoy día estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Así que damos gracias al Señor por poder recordar esta verdad en medio de esta lectura en Miqueas, sobre todo en estos capítulos tan especiales que son tan mesiánicos que nos ofrecen una perspectiva de la venida de nuestro Señor, porque el Señor es nuestro Mesías y al mismo tiempo nos da la esperanza de esos tiempos postreros en los cuales nosotros podremos disfrutar de una paz la cual seguramente hoy día, en medio de tanta dificultad, en medio de este mundo, es difícil encontrar. Así que te animo, hermano y hermana, y recuerda que el Señor, así como el día de mañana será tu paz, tu tranquilidad, hoy día también lo es. Así que aferrémonos a esta promesa y aprovechemos de descansar en Él en medio de nuestras tribulaciones. Que el Señor te bendiga.